Sean bienvenidos, hermanos, al mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje bíblico e inteligente. Soy el pastor Julio Daniel Vega y desde Agua Viva Virtual, tu iglesia en casa, les doy la más cordial bienvenida. Tomen sus hojas de mensaje y hoy vamos a continuar la serie de mensajes que estamos predicando, que se titulan Vencer con la fe en Cristo a la pandemia. Y se titulan así porque en la palabra de Dios nosotros vemos que no solamente está la promesa de Dios de cuidarnos del contagio, que no solamente está la promesa de Dios de preservarnos. En Abdías 17 hay un texto que ustedes deben hacer suyo. La Biblia dice que habrá un remanente que se salve y que será santo. Dios, por la gracia de Cristo, nos tendrá en ese remanente y nosotros vamos a pasar de esta gran prueba. Sin embargo, a pesar de que Dios nos cuide del contagio, esto no quita que vamos nosotros a enfrentarnos, hermanos, a una situación muy delicada que es la nueva normalidad. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a triunfar? ¿Cómo vamos a salir adelante con nuestros proyectos, nuestras necesidades en esta nueva normalidad? No va a ser sencillo, no va a ser fácil. Y por eso necesitamos todo lo que hemos venido hablando. Fíjense. Hablamos de una memoria sana y nutritiva, hablamos de pensamientos firmes, hablamos de discernimiento, hablamos de resiliencia, hablamos de inspiración, o sea, todo lo que nutre el alma del corazón humano y que Dios en su misericordia nos lo da. Por eso quiero que hoy vean el título del mensaje de este día. Se llama Aprovechar con sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? Bueno, porque muchos de nosotros hemos tenido oportunidades que no hemos sabido aprovechar. Miren, hay una palabra de Dios muy dura en Jeremías capítulo 12, versículo 13. Dice que hay personas que siembran trigo y lamentablemente cosechan espinos. Lo interesante es que esas personas tuvieron buenas intenciones. Lo interesante es que a veces esas personas dieron lo mejor de sí mismos. Sembraron trigo con la esperanza de una gran bendición de Dios. Pero pasa el tiempo y todo lo que cosechan son espinos. Y vienen preguntas como, ¿no será que yo tengo mala suerte? A mí me lo han preguntado así. Siempre les he respondido, no hay adivinación ni agüero contra los hijos de Dios. Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Además, la Biblia dice que es cierto, la suerte se echa en el regazo, pero del Señor es la decisión. En otras palabras, no es eso. Pastores, que mire, yo sembré trigo, créame, di lo mejor de mí, yo lo hice con todo mi corazón. ¿Por qué siempre cosecho espinos? Bueno, quizás hoy el Señor te da una de esas respuestas. Lean Jeremías 12:13. Sembraron trigo y cosecharon espinos. ¿Por qué? Porque tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Tuvieron bendiciones, tuvieron oportunidades, pero no aprovecharon nada. Hubo bendiciones de Dios que estaban a tu alcance, al mío, y no supimos aprovecharlas. La palabra de Dios dice en San Mateo 25:21, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es una promesa de Dios. Si somos fieles en lo poco, el Señor nos pondrá en lo mucho. ¿Por qué a veces no? Pues porque es poco. Y nosotros a lo poco no lo valoramos. Y lo poco no lo interpretamos como bendición de Dios. Menospreciamos lo poco.
No valoramos lo poco y por lo tanto no aprovechamos lo poco. ¿Saben qué dice Proverbios 13:23? Adrede no se los puse en la hoja de mensaje, porque yo quiero que lo escriban, quiero que por su propia mano lo escriban. Proverbios 13:23, y le pido a Dios que nunca lo olviden. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Palabra dura de Dios. En el barbecho, que quiere decir en donde se trabaja el surco con el arado, en el barbecho de los pobres, en el trabajo diario, hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Juicio en la preparación que debemos tener, juicio en el esfuerzo que debemos hacer, pero sobre todo juicio en la valoración que debemos hacer de lo que Dios nos da. Hay mucho pan en el barbecho de los pobres, pero se pierde por falta de juicio. Miren, anoten otro texto, Eclesiastés 11:1. Ahí la palabra de Dios tiene una palabra de estas que uno las lee en la Biblia y uno dice, Señor, ¿me podrías explicar un poquito? Dice, echa tu pan a las aguas, que después de un tiempo lo hallarás. Y uno, ¿qué quiere decir? Les explico. El pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto, eran esclavos, trabajaban haciendo ladrillos. Ellos no tenían tierra que sembrar, obvio, ¿verdad? Eran esclavos. Entonces los egipcios, por misericordia, les permitían sembrar en las orillas del río Nilo cuando bajaba su corriente. El río Nilo es un río muy caudaloso, pero hay una época del año en que baja su corriente y entonces toda la orilla queda como tierra muy fértil y ahí, bueno, pues era tierra de nadie, dejaban que los israelitas sembraran. Claro, siempre había el sentimiento, pero es que no es mío, pero es que qué seguridad tengo. Y el Señor les decía, echa tu pan a las aguas, hombre, que después de un tiempo lo hallarás. O sea, ¿cómo desperdicias esa oportunidad? Señor, pero es que no es mío, yo necesito un título de propiedad, pero yo te lo estoy dando. Dime además, ¿qué propiedad tienes en esta vida? ¿Cómo? Tengo la propiedad de mi casa, sí. Y cuando yo te llame a mi presencia, ese papelito, ¿de quién va a ser? Debes entender que la bendición de Dios es la que está ahí enfrente de ti. Y si esa tierra que aunque no es tuya, Dios te la está permitiendo, pues siémbrala con fe. Aprovecha las bendiciones de Dios. Miren, Horacio, un gran poeta, en una de sus odas escribió la famosa frase Carpe diem, minimum postero. Y bueno, en latín fue muy famosa. Después se hizo famosa popularmente. Le quitaron la segunda parte y dejaron solo Carpe diem, que quiere decir aprovecha el día. Y para muchas personas es hasta una frase como de amenaza, ¿no? Aprovecha el día porque mañana vas a morir. Ese no es el punto. El punto es aprovechar el día y no perder ese presente por un futuro, como dice Horacio, minimum postero, por una posteridad que quizás ni va a estar. Dios te bendice hoy, toma la bendición de Dios. Echa tu pan a las aguas, dijo el Señor, que después de un tiempo lo hallarás. Debemos tener fe, pero también debemos aprovechar lo que Dios nos da. Vuelvan a leer Jeremías 12:13 y no lo olviden nunca. Sembraron trigo y cosecharon espinos. ¿Saben por qué? Porque tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. No aprovecharon nada. Por eso vinieron espinos. Tú puedes tener la mejor de las intenciones. Tú puedes tener todo el corazón puesto en un proyecto familiar, de negocios, de trabajo, académico. Pero si tú no aprovechas los recursos, entonces vas a perder la heredad. Y al final vas a cosechar espinos. Pero no es porque Dios no bendice, sino porque tú y yo no aprovechamos la heredad. ¿Cuál es la primer causa por la que no aprovechamos los recursos?
Vean su hoja de mensaje. La falta de sabiduría para utilizar esos recursos. Este pasaje de Isaías 28, 23 en adelante, a mí me gusta mucho, porque cuando yo lo leí la primera vez, yo recuerdo que yo dije, bueno, pues estos son de esos pasajes que hablaban de otras cosas, de otro tiempo, de otras culturas, y que ya no vienen al caso con nosotros. Pero nada de eso, fíjense. Dice, primero que nada, el verso 23 dice, estad atentos y oíd mi voz. Atended y oíd mi dicho. 2 veces el Señor dice, hey, pónganme atención, 2 veces. Y si Dios está diciendo 2 veces, es porque está diciendo, quiero que presten mucha atención a esto. Yo recuerdo a mi mamá, cuando de repente se le daba por hablar francés, écoute bien, ¿ven? Y bueno, pues nosotros chiquillos, ¿verdad? Ahí parábamos las orejas, porque era como decir, pónganme atención. Dios dice así, pónganme atención. Verso 24, dice el Señor, el que ara para sembrar, arará todo el día. Romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrame el eneldo. Uno para empezar ni sabe qué es el eneldo. El comino, pone el trigo en hileras, y la cebada en el lugar señalado. Y la avena en su borde apropiado. Yo les aseguro que no sabemos nada de eso. Y ustedes dirán, pastor, pues es que uno no es gente de campo, uno no anda sembrando, uno no conoce, de acuerdo. Pero en lo que tú y yo hacemos, por favor, ¿cómo que no eres experto en aquello a lo que te dedicas? Eso es imperdonable. Y peor tantito en una nueva normalidad, donde ahorita todo mundo va a buscar generar ingresos. ¿Y saben? Va a haber pocas fuentes de ingresos. Y si aparte de que hay pocas fuentes de ingresos, tú y yo no sabemos manejar el eneldo, el trigo, que el eneldo lo pones en el borde, que el trigo en las hileras. No, pues en lo que tú y yo estamos ahí viendo cómo se hace, créeme lo que 2 o 3 ya van adelante de nosotros en esta carrera que como hijos de Dios debemos ganar. Porque los hijos de Dios no estamos solo llamados a ser piadosos creyentes, sino ser cabeza y no cola. Eso dijo Dios. Los hijos de Dios estamos llamados a triunfar, pero eso no se va a lograr solo actuando, fingiendo una fe. Por eso les mandé este video tan bonito de Irving. Véanlo. Tiene razón este muchacho. No debemos vivir fingiendo que Dios nos llene. No, hay que vivir la fe de una manera bíblica e inteligente. Y Dios, vean lo que dice. Dice el verso 26. ¿Por qué el que sí pone la avena en su borde y el trigo en las hileras, por qué lo hace? Verso 26. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. ¿Ven? Su Dios le instruye. Dios no es solo Dios para hacer descender fuego del cielo. No, es para instruirnos, para enseñarme, darme sabiduría. Santiago 1:5 dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y le será dada. Sabiduría, no para poner el eneldo en los bordes y el trigo en las hileras, pero sí para aprender a mandar un correo electrónico, por favor. O sea, si tú no sabes mandar un correo electrónico, ¿qué vas a hacer en esta nueva normalidad? Y no vengas después, pastor, yo sembré trigo y coseché espinos. Pues sí, no hiciste el esfuerzo. Ay, pastor, es que soy baby boomer como usted. Ya ve que a nosotros no se nos da la tecnología, pues no se nos habría dado, pero en esta nueva normalidad se nos va a dar. ¿Sabes por qué? Léelo, por favor. Isaías 28:26. Porque tu Dios te instruye. Tu Dios te puede instruir. Santiago 1:5. ¿Estás falto de sabiduría? Pídele al Señor. Aún Moisés. Fíjense, él,
40 años se educó con los egipcios. Los siguientes 40, Dios lo puso a criar ovejas y a cuidarlas. Y a los 80 llegó el Señor y le dijo, tú vas con Faraón y sacas a mi pueblo de ahí. ¿Qué hizo Moisés? Moisés se olvidó de todo lo que Dios lo había preparado. Y como 40 años estuvo criando ovejas, le dijo, ay Señor, mejor dile a Aarón mi hermano. Él siempre tuvo buenas calificaciones, yo no. Además soy torpe de lengua. ¿Ven? ¿Saben qué le dijo Dios? Tú irás, porque yo doy la inteligencia al que piensa, la lengua al que habla. Tú irás. Tú vas a ir. Yo te escogí. ¿Estás falto de sabiduría? ¿Te cuesta trabajo? Pues vamos a pedir a Dios sabiduría, pero no te conformes, no te rindas, no digas, ay pastor, pues que yo no sé poner el eneldo en el borde y los trigos en las hileras. Pues si estás así, si yo estoy así, dime de dónde va a venir la cosecha de trigo, ¿de dónde? No va a venir de ningún lado. Es Dios quien nos instruye y nos enseña. Y vean que nos enseña, es precioso. Verso 27. Que el eneldo no se trilla con trillo, no se les vaya a olvidar. Ni sobre el comino se pasa rueda de carreta. Ni el Word sirve para hacer presentaciones. Ni el PowerPoint se usa para hacer textos largos. Ustedes dirán, ay, no dice aquí mi Biblia, pastor. Pues no, pero es la aplicación, ¿cómo así? Dice que el eneldo no se trilla con trigo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo. ¿Sabían? Yo tampoco. Pero ¿qué estamos haciendo? Aprendiendo. Y eso tenemos que hacer. Y el comino con una vara, el grano se trilla, pero no lo trillará para siempre. No vayan a hacerlo. Ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Y vean qué hermoso. Verso 29, todos léanlo. También esto salió de Jehová. Me encanta, porque está diciendo Dios, no solamente de mí sale el fuego, no solamente de mí sale ese calor. Mire, pastor, sentí un calor. No, también sale la inteligencia, el aprendizaje, el conocimiento. Y en esta nueva normalidad, hermanos, vamos a necesitarlo. Muchachos, jóvenes que están escuchando, niños que están escuchando. Para mí representó grandes esfuerzos lograr una formación académica. A ustedes les va a costar muchísimo más. Y entonces el esfuerzo que yo hice, ustedes tendrán que hacerlo el doble o el triple. Pero no rendirse, porque también esto salió del Señor. Y sigan leyendo, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Esa es la palabra de Dios. Vamos a necesitar engrandecer la sabiduría. En esta nueva normalidad, eso vamos a necesitar. Engrandecer nuestra sabiduría. La competencia va a ser feroz, en verdad. Y si no engrandecemos la sabiduría, no vamos a cosechar trigo. Vamos a cosechar espinos. Vamos a conformarnos. Vamos a vivir una bendición a medias. Y no será por Dios. Será porque tú y yo no reaccionamos. Y tenemos promesas de Dios. ¿Está alguno falto de sabiduría? Pídala a Dios. Dios bendice al humilde, al quebrantado de espíritu, al quebrantado de corazón. Si yo le digo, Señor, en verdad, no puedo, ayuda. Miren, yo les voy a contar que cuando conocí del Señor, yo había vivido unos meses antes una preocupación muy grande, porque de repente mi mente como que se cortaba, como un lapsus, pero seguido. Y yo estaba muy preocupado porque años antes de conocer a Cristo había consumido cosas que no se deben consumir. Y yo asociaba a esas cosas mis lapsus, que se me cortaba así la corriente. Y entonces en ese tiempo conocí del Señor y pues empecé a creer en Él. Fui a comprar mi primer Biblia. Todavía recuerdo que era una librería cristiana que estaba o está
sobre Puente de Alvarado. A mí siempre me gustaba y me gusta pararme allí, porque a partir de ese puente, que ya ni está, pero es el Puente de Alvarado, de allí empezó la marcha por la México-Tacuba de los españoles el día de la Noche Triste. Y ese lugar exactamente era la entrada a la Gran Tenochtitlan. Entonces, para mí, pararme allí, estar allí, es algo que me inspira mucho. Y ahí me acuerdo que llegué a la librería y salí, y lo primero que hice pues fue abrir la Biblia, desde donde se empieza a leer un libro, ¿no? Primer página. Y ahí estaban los nombres de todos los grandes teólogos y pensadores que ayudaron a la, pues, ¿cómo decir?, a la inspección de que el texto griego, arameo estuviera bien. Eran todos PhD, doctores en filosofía, doctores en teología. Y empecé a ver esos nombres y pensé, ¿cómo no encontré a Jesús antes? Cuando mi mente estaba sana, me hubiera gustado aprender mucho de él. Y en eso recordé lo que estaba aprendiendo en la iglesia, a confiar en Dios, a pedirle. ¿Y saben qué hice? Dios sabe que así fue. Poniendo la Biblia en el cofre de un auto que estaba ahí estacionado, puse mis manos así y dije, Señor bendito, en el nombre de Jesús, sana mi mente, sana mi cerebro, Señor. Si estos lapsus que estoy viviendo los causé por la maldad en que viví, restáurame, Señor, sana mi mente. Y no les voy a decir que en ese momento sentí que un ángel llegó y me tocó, no, Dios sabe que no. Tampoco sentí un fuego, pero Dios cumplió su palabra. Dice Isaías 28, 29, que Dios puede engrandecer la sabiduría. Yo no sentí nada, pero confié en Él, confié en su palabra. Y continué mis estudios. Y a lo largo de todas las etapas de mis estudios, que hasta la fecha continúan, he visto la mano de Dios. Él engrandeció. Él bendijo mi cerebro. ¿Cómo lo hará con el tuyo? Si tú se lo pides. Clama a mí y yo te responderé. Pero lo primero que necesitamos es decirle, Señor, si es cierto, la verdad. Pues yo no le sé mucho a esto, como el eneldo en los bordes, y el trigo en hileras, y que esto no lo trilles, y que esto sí, y que esto con un palo. Ay, Señor, así ando yo con el Word y el PowerPoint. Y ahora que el WhatsApp, hasta ni le dice uno bien, ¿verdad? El Face, ay, Señor, yo no le entiendo nada. Pide sabiduría, pero no te conformes. Esa es la primer causa por la que no aprovechamos los recursos. Vean en la hoja de mensaje la segunda causa, falta de sabiduría para valorar recursos. Ese es un gran problema. Algunos sí nos esforzamos y aprendemos lo del eneldo y lo de las hileras del trigo, y ahí andamos, ¿verdad? En nuestra área de trabajo, pues capacitándonos, actualizándonos. Pero donde no tenemos sabiduría es para valorar las cosas que Dios nos da. Miren, San Juan 6 es una historia muy bonita. Dice, cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dice el verso 6, pero esto decía para probarle. O sea, Felipe no sabía, pero era su examen. Porque Dios, Jesús, sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió y con eso tronó el examen. Vean lo que le respondió. Viendo a la gente, dijo, yo siento que 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos comiese un poco. ¿Qué vio Felipe? No vio el recurso, vio la necesidad. Error. Si tú y yo no miramos los recursos que Dios nos ha dado, sino las necesidades que implica el proyecto, ya perdimos. Ahora tú me dirás, pastor, pero pues no lo vio porque era muy poquito. Exacto. Ese es el problema, que menospreciamos las bendiciones de Dios. Por eso el Señor dice, si eres fiel en lo poco, yo te pondré en lo mucho.
Porque una persona que valora lo poco, valora la bendición de Dios, que la bendición de Dios nunca es poca, pero a veces así aparece. A veces pensamos, ay pastor, pues mire, yo tengo un pequeño negocito, ese es un recurso de Dios. Tengo 3 clientes, ese es un recurso de Dios. 20 personas me siguen en YouTube, ese es un recurso de Dios. Lo que tú tengas, aunque sea pequeño, es un recurso de Dios. Pero muchas veces no lo valoramos, nosotros no lo vemos así. Lo que vemos es el gran reto. Felipe, 200 denarios de pan. ¿Saben? Un denario era un día de salario mínimo. Así que en palabras de nosotros lo que dijo más o menos Felipe fue, pues por lo menos 2,000, 3,000 pesos y no creo que nos alcancen para darles a cada uno un pedazo de pan. O sea, él era bueno para ver el tamaño de la necesidad, pero no para ver el recurso, ni lo volteó a mirar. Vamos a seguir. Dice, uno de sus discípulos, es el verso 8 de San Juan 6, Andrés, hermano de Simón Pedro. Este detalle es interesante, ¿eh? Andrés era de esos que pues no hacen, ¿cómo les diré? No llaman la atención. Tienen que ser referidos como, ¿cuál Andrés? ¿Cuál Andrés? ¿Cómo? El hermano de Simón Pedro. Yo durante muchos años, cuando era un niño, fui, y me siento muy orgulloso de ello, fui Julio, el hijo de Amparito. Pero eso me da orgullo. Incluso he firmado poemas y un libro así, Julio, el hijo de Amparito. Porque para mí es un orgullo. Pero al pasar el tiempo tuve que dejar de ser el hijo de Amparito para ser yo. ¿Por qué me llamaban Julio, el hijo de Amparito? Porque era tan insignificante que tenía que ser referido. ¿Julio? ¿Cuál Julio? ¿El niño este guapito? Sí, hombre, el hijo de Amparito. ¿Ven? Tenía... Ah, el hijo de Amparito. Ah, sí, Amparito. Amparito, mi mamá era pues querida, respetada ahí en la colonia. Y yo, así yo soy el hijo de Amparito. Así Andrés era pues como cualquiera. Es interesante porque al que el Señor llamó a examen fue a Felipe, ¿no? Pero Andrés no, Andrés estaba ahí y se acercó y le dijo, Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Bueno, ya por lo menos vio el recurso, dijo, aquí hay algo. Ustedes dirán, pastor, pero era muy poquito, pero él ya miraba el recurso, ya miraba la heredad, ya miraba la bendición. Felipe ni la vio. Felipe cuando vio la situación, él miró la gran necesidad. No, hombre, pero para eso ¿cuánto se necesita? O sea, él sí estaba perdido, 4 de calificación. En cambio Andrés, aunque de panzazo, pero pasó, porque él sí dijo, pues aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Déjenme explicarles que los panes de cebada eran panes corrientes. El pan bueno era el de trigo, el de cebada era el de los pobres. Incluso se usaba para las ofrendas de los pobres. El pan de cebada, ¿saben cómo qué se me imagina a mí? Como los cochinitos, puerquitos de un pan que venden luego así muy barato. También hay ladrillos de ese mismo pan que entiendo que son como pues todas las migajas que se van sobrando. Luego las juntan, incluso también la hacen en una que se llama piedra. ¿Ven? No lo venden en el globo, porque a lo mejor están diciendo, ay, no lo he visto en el globo. Pues no, ahí no. Pero así en las panaderías de rancho, ahí sí. Y es un pan muy sabroso, bueno, a mí me gusta. Pero así era el pan de los pobres. Era el pan de los pobres. El pan, entonces el niño tenía 5 panes de cebada, o sea, corrientitos, y 2 pececillos. No eran peces, eran pececillos. Eran sardinitas que crecían en las orillas del lago. Y entonces eso traía el niño. Bueno, Andrés, pasó de panzazo porque por lo menos vio los recursos, aunque terminó diciendo, más, ¿qué es esto para tantos?
pero por lo menos dijo, aquí hay algo. Muchas personas no sabemos aprovechar las bendiciones que Dios nos da porque tomamos en poco los recursos y no los vemos. Y no los vemos porque no los valoramos. Lo que Dios te da nunca es poco. Miren, en el Salmo 105, Salmo 105, versículo 8. Dice que el Señor se acordó para siempre de su pacto. Dios no olvida. Se acordó de la palabra que mandó para 1000 generaciones. ¡Qué hermoso! ¿Saben qué quiere decir? Que la bendición que Dios me ha dado se la va a dar a mis hijos, se la va a dar a mis nietos, se la va a dar a mis tataranietos y a la generación que siga, que no sé cómo se diga, pero hasta 1000 generaciones. Lo que quiere decir es que Dios es fiel. ¿Y qué dice? Verso 9. Esto que concertó con Abraham, esto que platicó y acordó con Abraham, hoy Dios está concertando contigo. El pastor, este siervo, es un instrumento nada más. Es Dios quien está hablando a tu vida, porque es su palabra la que estamos leyendo y es su Espíritu Santo el que está poniendo esta palabra en tu corazón. Dios quiere concertar este trato contigo, como lo hizo con Isaac, como lo estableció a Jacob por decreto. A mí me impacta que ahora algunas personas en esta cultura confundida dicen yo decreto. Yo siempre que oigo digo tú decretas. Tú no sabes ni siquiera si mañana te vas a levantar. No. El ser humano, ¿de dónde va a decretar? Si ni siquiera su vida tiene segura. ¿De dónde va a decretar? Es decir, ¿de dónde va a decir una palabra que produzca, que ocurra esa realidad en el mundo? El único que puede decretar es Dios. Y Dios dice, yo decreté un pacto sempiterno para siempre, diciendo, ahí viene el punto, le dijo a su pueblo, a ti te daré la tierra de Canaán. Y para que lo sepas, será porción de tu heredad. O sea, el país que te voy a dar será una porción de todo lo que te voy a dar. Qué promesa tan grande, ¿no? Y dice el verso 12, y se la dio esa promesa cuando ellos eran pocos en número y forasteros en la tierra. A mí me suena como cuando tú ibas a la escuela con esos zapatitos de hule, cuando tú ibas a la escuela con ese suétercito arremangado porque era de tu hermano y era el único que había y tenías que subirle las mangas para que te quedara, yo ya estaba contigo. Así me suena. Cuando ellos eran pocos en número y eran errantes, cuando tú vivías rentando, el Señor ya tenía tu casa, pero tú tienes que valorar lo que Dios te da. O sea, tú ofendes a Dios si tomas en poco lo que el Señor te da. Es Dios quien está bendiciendo. ¿Cómo nos atrevemos a menospreciar lo poco cuando eso poco vino de Dios? Todo lo que tenemos y somos es don de Dios. Miren, un ejemplo, esta tacita, ¿no? Aprovecho para tomar cafecito. Esta tacita yo la compré un día en algún lugar. Alguien me dirá, mira, pastor, estuve viendo tu biografía, la compraste el día que te pagaron una conferencia que diste. ¿Sí? Eso nos hace pensar, pues yo me la compré. No. ¿Quién me dio la bendición de ese trabajo? Dios. ¿Quién me dio la capacidad de compartirlo y que me pagaran? Dios. Y es más, ¿quién me dio la salud esa mañana para levantarme e ir a dar esa conferencia? Fue Dios. Todo lo que tenemos, desde una tacita hasta una casa, es provisión de Dios. Si tú no lo valoras, tú no vas a ser bendecido. Porque el Señor dijo muy claro, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Ahí está, Jeremías 12:13.
Sembraron trigo, pero cosecharon espinos. ¿Y por qué? Porque tuvieron la heredad, pero no la aprovecharon. ¿Por qué no la aprovecharon? Ya vimos uno, porque no tuvieron conocimiento del eneldo y que el trigo. No se capacitaron, no se esforzaron en incrementar su sabiduría. Segundo caso, ¿por qué no lo valoraron? Aquí está este muchacho, pero son 5 panes de cebada, están bien feos, y 2 pececillos. ¿Qué hizo Jesús con eso? Con lo poco. ¿Qué hizo? Lo multiplicó. Tomó eso poco el Señor, Él no lo menospreció. Tomó esos panecitos como quien toma una de esas piedras que venden ahí en tu panadería o el puerquito. Tomó eso, tomó las 2 sardinitas y dijo: Señor, Padre, gracias por esto, gracias por este recurso. Y lo multiplicó el Señor. Y comieron todos, hasta juntaron lo que sobró en 12 cestas. ¿Lo ven? Por eso es importante, vayan a la página 2 de las hojas de mensaje, tener claro que Dios nos bendice en la medida en que nosotros valoramos lo que Él nos da. En el Salmo 97:11 dice: hay luz y alegría sembrada para el justo. En Proverbios 13:23 dice: en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Y en Eclesiastés 11:1 dice: echa tu pan a las aguas, que después de un tiempo lo hallarás. En todo momento, Dios nos está diciendo: en esta nueva normalidad tienes que aprovechar. Tienes que aprovechar. No puedes perder una sola oportunidad de un cliente. No puedes perder una sola oportunidad de una opción de trabajo. No puedes perder una sola oportunidad para conservar el trabajo si lo tienes o para obtener un trabajo si no lo tienes. Tenemos que aprovechar todas las oportunidades, hermanos. Así como ahorita aprovechamos hasta una tortilla. En serio. En otro tiempo, esas ya están medias, ya pasaditas. Vamos por unas nuevas. Pero ahorita, con tal de estar en casa y cuidarnos, no, pues caliéntate esas. Y ahí salen todas chuecas las tortillas, pero vengan para acá. Yo ahorita, ¿saben qué? Peleo mucho y los defiendo, mis bolillos. El otro día comimos, Lois y yo, y me quedó un pedacito, la trompa nada más, la trompa del bolillo. Y le dije: oye, me guardo en mi trompa de bolillo. Ya en la nochecita, pues ahí aunque sea pedacitos, pero mi bolillo, porque era el último que quedaba, y pues no se trataba, como en otros días, de que, pues vamos por más, ¿verdad? Hay que esperar, cuidarnos. Entonces, ahorita valoramos todo. Valoramos a la familia, valoramos al papá, ahorita Día del Padre, por favor, un abrazo ahí. Valoramos a los abuelos, valoramos el estar juntos. Si así viviéramos todos los días, Dios multiplicaría nuestra heredad. Esa es la verdad. Entonces, vamos a un ejemplo bíblico de quien aprovechó lo poco y fue bendecido. Porque ahora a veces se enseñan cosas que no tienen fundamento en la Biblia. Cosas como la prosperidad. Gente que nos seduce con conferencias muy atractivas, ¿verdad? Donde nos dicen: abre tu boca, declara y la riqueza vendrá. Por eso les mandé el video, no dejen de verlo, el video de Irving. Yo creo que ya basta de manipulaciones, que no podemos vivir una fe real fingiendo y actuando la unción poderosa. ¡Ya! Necesitamos una fe verdadera como la que dio Jesús a sus discípulos, como Él les enseñó. Necesitamos romper con eso. Y esa gente, yo creo, ¿verdad?, en afán de, pues, fama, dinero, atraen a multitudes con ese tipo de ideas, ¿verdad? Si tú abres la boca, el Señor va a traer abundancia. Sí, el Señor dijo: abre tu boca y yo la llenaré.
por supuesto. Y claro que lo debemos hacer. Y debemos confesar la palabra de Dios, pero no solo eso. No solo eso. Si vamos a la vida de un hombre muy grande que se llamó Elías y que fue muy bendecido. Miren, les digo rápido sus bendiciones. Por ejemplo, él fue un hombre usado poderosamente por Dios para hacer grandes milagros. Su nombre, Elías, significa el Señor es Dios, Jehová es Dios, Yahvé es Dios. Y él lo vio en su vida, ¿verdad? El Señor se manifestó poderosamente. Él, por ejemplo, no vio la muerte. Él no murió, él fue tomado por la mano bendita de Dios, arrebatado al cielo. Elías, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y dijo, Elí, Elí, lama sabactine, el pueblo dijo, a Elías está llamando, porque Elías era y es para el pueblo de Dios y para el pueblo cristiano también una gran admiración. Cuando el Señor Jesús se transfiguró y habló con Moisés, el otro que estaba allí fue Elías. Elías, Moisés y nuestro Señor Jesús conversaron. O sea, Elías, vamos, era un hombre lleno de Dios. Tanto que el pueblo de Israel a la fecha, en su Pascua, deja una silla vacía y el niño más pequeño debe preguntar, ¿por qué está esa silla vacía? Y el hombre más de mayor edad debe decir, para Elías, para cuando vuelva. En otras palabras, Elías es amado. Pero ese hombre tan bendecido no vio esa bendición porque simplemente abrió su boca e hizo un tonito. No, sino porque él supo valorar lo que Dios le daba. Mire, en Primero de Reyes 17:1, él valoró un pequeño arroyo que Dios le dio cuando vino sequía. Ese pequeño arroyo, dice la Biblia, que estaba junto al río Jordán. Yo siempre que leo eso digo, Señor, pues si estaba ahí el río Jordán, ¿por qué no lo mandaste al río Jordán? Estaba más caudaloso. ¿Por qué Dios lo mandó al arroyito? Bueno, vamos a ver. Primero de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, esto es como decir Cuautlita, para nosotros somos cuautlitas de Cuautitlán, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, al rey, vive el Señor Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a Elías palabra del Señor diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. O sea, Dios le dijo, Elías, no te preocupes, en esta sequía yo voy a proveer agua para ti en este arroyo. ¡Ay, Señor, gracias! Está junto al Jordán. Y todas las mañanas Elías agarraba agua de su arroyito, mirando enfrente de él al Jordán caudaloso. ¿Saben a qué se me imagina? Cuando tú enciendes tu bocho en las mañanas y tu vecino saca la lobo. Con cámara trasera. Y tu bocho, pues ¿cuál cámara? Sin, creo que ni el medallón trae ahí. Traes un plástico ahí pegado. Y entonces uno dice, ay Señor, ¿por qué no tengo yo el Jordán? Nunca lo vas a tener si no valoras el arroyito. En verdad, es que es una ofensa al Señor. Ay, sí, pero este bochito, ese bochito es una bendición de Dios. Nuestros padres, por lo menos los míos, ni siquiera tuvieron eso. Un coche. Cuando mi papá llegaba a estar bien, yo recuerdo que nos llevaba de paseo a Tasquillo, en Hidalgo. Y nos íbamos en camión, primero de ahí de la casa, un montón de camiones para llegar a la única central camionera y de ahí a un autobús. Y para que nos saliera más barato nos íbamos en un flecha amarilla o flecha roja, que tenía un lema, primero muertos que llegar tarde. Y ahí nos íbamos y eran autobuses de segunda, o sea, no venían así como ahorita los autobuses que vienen ya con sus pasajeros, sino iban subiendo personas. Y yo digo, si tú tienes un carrito para cuando ya esté la nueva normalidad sin esta situación,
llevar a tu familia al súper, a salir, decir a los hijos, vámonos, aunque vaya el bochito, apreciarlo. Yo tuve un bocho, bueno, tuve muchos, pero un bocho que tuve era taxi antes de mí. O sea, traía su pasado, traía su pasado, pero no debes ver el pasado de nadie. Y no tenía asiento lateral. Y entonces no servía su puerta. Y entonces amarré una corbata que ya no usaba del seguro del bochito de la puerta a la palanca de velocidades. Y Lois y Josué, que estaba muy chiquito, se iban en el asiento de atrás, pero atrás de mí, porque si iba en el otro, pues un choque o algo y salían disparados. Me acuerdo de todo eso. Me acuerdo que tenía un hoyo en el piso de atrás y yo le puse una tablita encima. Y ahí andaba, ¿no? Como pues casi nadie iba y Lois iba del otro lado, pues felices. Pero una vez les di un ride a unas hermanas de la iglesia y chistoso porque no jalaba el bocho. O sea, por él le dabas marcha y no, pues no tenía. Entonces les dije, yo les doy un ride si quieren, pero si me empujan para echarlo a andar. Y ahí vienen a las hermanas, ya ven que dedicadas mucho al gimnasio. No, pues rapidito, ¡pum!, que me empujan. Y ya se subieron. Y ahí vamos. Y en ese camino nos agarró el agua y había charcos. Y en eso pasamos un charcote y que me acuerdo. Hermanas, perdón, suban los pies porque tiene un hoyo el piso del carro. Y dice una hermana, ya nos dimos cuenta, pastor. Ya llevaban los zapatitos como canoas ahí. Bueno, lo recuerdo con mucho cariño. Le decían los hermanos el fariseo, porque por fuera estaba pintado, pero por dentro estaba lleno de huesos secos. Pero creo que uno debe valorar, apreciar ese pequeño arroyito. Y peor, miren, a Elías le dijo el Señor, verso 4, beberás del arroyo. Gracias, Señor, muy amable. Está chiquillo, pero bueno. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Lo leemos y decimos, qué hermoso, unos cuervos venían a darle de comer a Elías. Pero a ver, primero, ¿por qué el Señor no mandó unas gallinas? Miren, unas gallinas habrían llegado ahí cocoroqueando y a ver, te damos un huevito, nomás espéranos tantito, ahorita te damos unos huevitos, ¿no? Pero no. Fueron cuervos. El Levítico dice que los cuervos eran abominables, feos. Los cuervos son de rapiña, así que tienen su boquita muy sucia. Y además los cuervos no iban a llegar a darle de comer a Elías, como nosotros leemos, que le trajeron carne, y ahí vienen los cuervos con sus manitas agarrando así el no sé, sirloin stick, o New York, o el ribeye, no sé qué hay acá en México. Planchuela, perdón. No iban ahí. ¿Cómo alimentan las aves a sus hijitos? Todos saben, lo comen y luego lo regresan. ¿Habrías comido? Elías, ese hombre grande, no fue bendecido por Dios porque escuchó a un conferencista de la prosperidad. No, porque fue fiel a Dios en lo poco. Porque apreció, ya contra morir de hambre, la bendición. Tenemos que valorar todo lo que tenemos hoy y lo que Dios nos da. Segundo, el Señor le dio una pequeña nube un día. Primero de Reyes 18:42. Dice que el rey Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. O sea, se postró a orar. Y le dijo a su criado, yo voy a pedir a Dios que venga lluvia. Sube ahora y mira hacia el mar. Pues el criado subió, miró y le dijo, no hay nada. Volvió a decirle, vuelve. 7 veces dice la Biblia. O sea, imagínense la cuarta. ¿Qué pasó? No, pues no hay nada, se ve el cielo limpio, no se ve lluvia por ningún lado. Pues a ver, y siguió orando. Sube otra vez, la 5ª vez. No, pues no hay nada. El cielo está limpio, no se ve lluvia por ningún lado.
Elías no dijo, pues entonces no sé. Yo no sé, pastor, ya no voy a asistir a la iglesia. Mire, yo la verdad estoy muy confundido. Estoy muy confundido porque yo le he pedido a Dios y pues no veo nada. Eso no hizo Elías. Elías siguió orando y la séptima vez el criado vino y le dijo, Señor, yo veo una pequeña nube, pero como del tamaño de la palma de una mano, o sea, una nubecita de este tamaño, de este tamaño. Elías no dijo, upa, nubecita. No, la verdad, pues no sé, tanto tiempo orando, hasta metiendo la cabeza entre las piernas, ahí doblado totalmente, postrado totalmente, y nada. ¿Saben qué dijo Elías? ¿Es una nube? Y el criado, sí, pero chiquita. ¡Gloria a Dios! Dile al rey Acab que se baje rápido, que amarre su carro y salga, porque viene una gran tormenta. Y desde el cielo el Señor escuchó eso. Y dice el verso 45, y aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Dios celebró la fe de su hijo. Celebró que él apreció la nube pequeña. Dios se goza cuando tú dices, Señor bendito, pues no tengo más que una computadorcita vieja, pero aquí me arranco. Fíjense, uno de los más grandes escritores de todos los tiempos, Og Mandino, así hizo con una pequeña máquina que tenía. Él en su biografía dice que él no iba a esperarse a tener una gran máquina. Ahí, taca, 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 escribió el libro más vendido de todos los tiempos, el vendedor más grande del mundo. Y tiene muchas fotografías con su vieja y lastimada máquina Olivetti. Viejilla que estaba ahí, pero él trabajó con ella y con eso empezó. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y qué hizo el Señor cuando oyó a Elías diciendo, gloria al Señor, una pequeña nube, avisa al rey que corra, que amarre bien su carro y baje porque viene una tormenta? El Señor desde el cielo hizo soplar nubes que oscurecieron el cielo y vino gran lluvia. Y lo último, cuando él pidió su presencia, Dios no le dio el fuego que pueden algunos fingir. Él le dio la realidad de Dios. Fíjense, está en Primero de Reyes 19:9. Dice, se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor le dijo, dice el verso 11, sal fuera, ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Sí, hubo un gran viento, hubo un gran huracán, pero Dios no estaba allí. Dice, y tras el viento un terremoto que todo sacudía, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego abrasador, pero Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, porque entendió que para él Dios tenía un silbo apacible. A veces vivimos comparándonos, viendo que a otros se les da un terremoto o se les da un fuego abrasador. Bendito sea Dios. Pero tú tienes que encontrar a Dios en lo que te dio. Y si para ti el Señor tuvo un silbo apacible, nada más. Tienes que
cubrir tu rostro y decir, bendito seas, Señor, bendito seas. Hay una edad en la que queremos más que lo que Dios tiene para nosotros, queremos lo que Dios les ha dado a los demás. Y vivimos comparándonos y mirando si el vecino ya tiene más. Y no digo solo el vecino en la vida familiar, también el compañero de trabajo, hasta el pastor de la otra iglesia. Y hay un día en que te das cuenta que Dios no se equivoca. Dios te dio lo mejor para ti. Dios te dio lo mejor que preparó para ti. ¿Y sabes qué debemos hacer? Valorarlo. Y hoy decirle, Señor, yo soy Elías. O las damas, yo soy Elíasa. Porque a mí me diste un arroyito. Porque a mí me diste una nube. Porque para mí solo hubo un silbo apacible. Oigo a veces que dicen, entonces, ¿qué crees que yo estaba allí y vino el fuego? ¿Qué dicen esos predicadores famosos? No sé, igual sí, pero yo estoy feliz porque mi vida real, sin voces, en mi vida real, Dios me ha dado muchas bendiciones. Me ha dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me ha dado paz, me ha dado amor, me ha dado gozo, me ha dado vida eterna en plenitud. Me ha dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería un ingrato si negara su amor. Que yo sería un ingrato si negara su amor. Y tal vez tú digas, pastor, ¿y qué hago si ya me equivoqué? ¿Qué hago si yo no aproveché la heredad que Dios me dio? Mira, la gracia de Dios es infinita. Vean la última lectura con la que vamos a concluir. Jeremías 12:13, pero ahora vamos a llegar a más versículos. Dice, sembraron trigo y cosecharon espinos. ¿Por qué? Pues ya lo dijimos en todo el mensaje. Porque tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Verso 15. Pero después de que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos. Y los haré volver cada uno a su heredad. ¿No es hermoso? Lo que Dios te está diciendo es, no se fue para siempre. No te la quité, solo te la guardé hasta que la valoraras, hasta que la apreciaras. No te la quité. Como un padre que le guarda un juguete a su hijo o a su hija. Una madre no la destruye, no rompe el juguete. Se lo quita porque no lo está valorando el chamaco, pero lo pone por ahí. Y hay un día en que lo llama y le dice, ven, ¿ya aprendiste? Te voy a dar otra vez el juguete. Así Dios dice, y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad, y cada cual a su tierra. Claro, aclara Dios como un papá. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo. ¿No dice eso mismo la mamá? Pero si lo valoras, ¿ya lo vas a cuidar? ¿Qué dice el niño? Sí, mamá. Sí, papá. Y si cuidadosamente, qué hermoso texto, si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo. Si cuidadosamente ahora aprovechas esa heredad, el Señor te la va a multiplicar. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra bendita. Gracias
porque en tu palabra tú nos das, Señor, la revelación de tu voluntad, porque esto viene de ti. Y tú quieres enseñarnos y prepararnos. Y tú quieres, Señor, engrandecer nuestra sabiduría. Y tú quieres multiplicar nuestras fuerzas por tu Espíritu Santo y por tu palabra. Que este mensaje, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo, sea grabado en lo más profundo de nuestro ser. Y que podamos ser levantados para cuidar, para vivir cuidadosamente conforme a tu voluntad. Y ver bendecida nuestra heredad. Que sembremos trigo y cosechemos trigo, Señor bendito, por tu gloria y tu misericordia. Recibimos esta palabra, recibimos tu bendición. Y di, hermana, hermano, donde quiera que estés, y te recibo, Señor Jesús, como Señor y Salvador de mi vida. En tu nombre precioso, ven a mi vida y hazme multiplicar mi heredad, enseñándome a aprovechar todo lo que tú me das y jamás ofendiéndote, pensando lo poco. Tú, Señor, si soy fiel en lo poco, me pondrás en lo mucho. Bendito sea tu nombre por lo que tú nos has dado, aun cuando a los ojos del mundo sea poco. Vino de tu mano bendita, es tu bendición, y te alabamos, Señor bendito, con toda nuestra gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios.